Hoy os voy a explicar cómo comprender la nómina francesa que recibís todos los meses. Este documento lo tenéis que conservar sin límite de duración, ya que es el documento que certifica que habéis pagado vuestras cotizaciones sociales y es que os será útil en el caso de reclamar vuestros derechos. Yo os recomiendo que la primera vez que tengáis una nómina la leáis con atención para comprender más cosas sobre vuestras cotizaciones, etcétera, etcétera, sobre toda la información que ella os puede proporcionar. Tenéis varias partes en la nómina que son muy importantes y obligatorias. Tenéis toda la información sobre la empresa que os contrata con el convenio colectivo. El convenio colectivo, según el sector de actividad donde trabajéis, os va a dar más o menos derechos. Es muy importante reconocer el convenio colectivo al que pertenecéis para, cuando tengáis una duda, comprender cuáles son vuestros derechos. Por ejemplo, en días de vacaciones, en salarios mínimos, en todas esas cosas que el convenio colectivo suele ser superior a la ley. El convenio colectivo suele estar marcado en la parte de la empresa llamado como CCN, Convenio Colectivo Nacional. Si por casualidad no está marcado, lo encontraréis también con el código APE. El código APE es un conjunto de letras y cifras, 4 cifras y una letra, que os permite encontrar el convenio colectivo que corresponde a vuestra empresa. Una vez que sepáis cuál es el convenio colectivo, vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, la metalurgia, en ese momento podéis ir a la página Legifrance, donde tendréis acceso gratuitamente a vuestro convenio colectivo. En él encontraréis los derechos en caso de enfermedad, toda la información correspondiente a vuestro sector de actividad. Bueno, aparte de esa información, vais a tener también el emploi, que es el empleo que ocupáis, que también aparecerá en vuestro contrato de trabajo. La calificación, en Francia hay 4 calificaciones principales: cadre, employé, agent de maîtrise y ouvrier. Entonces, ¿cuál es vuestra calificación? Y según la calificación vais a tener un mínimo salarial más importante, menos importante, o una evolución posible, un convenio colectivo a veces diferente, porque hay para sectores de actividad que el convenio colectivo es diferente según eres cadre o según eres empleado, por lo cual yo os recomiendo que veáis bien cuál es vuestra calificación. Y dentro de la calificación os pondrá el coeficiente. Si estáis en el 100, 150, 160, bueno, depende del convenio colectivo, va a ser 100 o va a ser 2,8, 2,9, bueno, hay muchos tipos de clasificaciones, pero es importante que sepáis cuál es vuestro coeficiente para poder situaros en la escala del convenio colectivo. Y todas esas informaciones están en la nómina. Aparte de eso, tendréis el periodo de la nómina. Por ejemplo, en esta nómina, el periodo es de 1 de julio al 31 de julio. Y tenéis la fecha en los que os pagan el salario. ¿Y cómo os pagan el salario? Eso es una obligación también. Aquí es, por cheque, el 31 de julio del 2009. Una vez que ya hemos visto la forma de la nómina, las informaciones de la empresa, vuestras informaciones, vuestro número de seguridad social, tener cuidado porque al principio, si es la primera vez que trabajáis en Francia, el número de seguridad social, si no lo habéis tenido nunca, no va a ser el definitivo. Vuestros datos, muchas veces el número de horas que trabajáis, un tiempo completo en Francia son 151 horas 67. 151 horas al mes es un tiempo completo. Las horas que paséis de esas 151 serán horas suplementarias. Y para 151,67 horas hay un salario mínimo. Ese salario mínimo cambia todos los años. Actualmente son 1.457 euros.
brutos. Y ahora vamos a ver la diferencia entre el bruto y el neto. El salario bruto es el salario arriba de la nómina. Salario bruto corresponde al salario horario, el taux horaire, por el número de horas que haces. Por ejemplo, si hacemos 10 horas a 10 euros, vuestro salario será de 100 euros. En este ejemplo, la persona trabaja a tiempo completo, por lo cual trabaja 151 horas, 67 por 15 euros, 934, igual a 2.418 euros. El salario por un mes que recibirá si trabaja un mes es 2.418 euros brutos. Estamos hablando de salario bruto. Siempre se negocia en salario bruto, nunca en salario neto. ¿Por qué? Porque las cotizaciones sociales, es decir, lo que la empresa va a deducir de vuestra nómina para pagar al Estado, es variable. Depende de lo que gané y depende también del mes, porque puede haber cambios de gobierno, en el gobierno cambios de decisiones respecto a las cotizaciones sociales. Puede haber también cotizaciones sociales que son variables, como la mutua. Cuando tienes aquí en Francia, aparte de la seguridad social, puedes tener una mutua complementaria que cubre los gastos que no cubre la seguridad social. Una parte de esa mutua a veces la paga la empresa. Entonces, depende de lo que te cubra la empresa, vas a ganar más o menos y vas a tener más o menos carga social. Por lo cual, es muy difícil calcular la diferencia entre un bruto y un neto. Grosso modo, para un salario de base, un salario no muy alto, las cotizaciones sociales son alrededor del 21-22%. Entonces, si ganas 2.000 euros, en neto vas a ganar 1.600. Esto, como os digo, es totalmente aproximado, pero hay que hacerse una idea de que no es lo mismo el salario que negocias al principio que lo que ganas neto al final de mes. El salario neto viene aquí, suele aparecer como net à payer. Net à payer. Y si lo vemos bien, el net à payer es simplemente el salario bruto menos todas las cotizaciones salariales, que en este ejemplo son de 518 euros. Vamos a entrar un poquito en el detalle de las cotizaciones, sin ir más lejos, que es muy complicado. Las cotizaciones salariales están normalmente en la primera columna y es la parte de tu salario que da la empresa al gobierno para pagar la seguridad social, la jubilación, las ayudas y las subvenciones familiares, lo que se llama, que es de alocación familiar, y otro tipo de impuestos. Y es el 22% que hemos dicho antes. Aparte de eso, tienes otra columna que son las cotizaciones patronales. Patronales del patrón de la empresa, que es lo que va a pagar además la empresa por tenerte empleado. En este ejemplo son 986 euros. Por lo cual, resumimos. Arriba de la nómina tienes el salario bruto. Y en las siguientes líneas vas a tener el detalle de lo que se paga a cada organismo. El organismo que recolecta la mayor cantidad de dinero es el URSSAF. Que también
está indicado en la nómina cuál es el URSSAF al que cotiza tu empresa y al que puedes en el futuro reclamar las informaciones que conciernen tu cotización. Por ejemplo, cuánto has cotizado para la jubilación. En este caso es el URSSAF de Montreuil. Entonces, como veis, hay algunas cotizaciones que son salariales y patronales y hay algunas cotizaciones que son solo patronales. Os recuerdo que la gran diferencia entre Francia y España es que no se retiene todas las cotizaciones en la nómina. Que todo lo que es impuesto sobre la persona física, el IRPF, se paga aparte cuando haces la declaración de impuestos. Entonces, eso es muy importante, el guardar la nómina y sobre todo conservar la nómina del último mes que hayas trabajado, del mes de diciembre, porque se declaran los impuestos anualmente, para poder saber cuál es la cantidad que tienes que declarar. Normalmente el cumul imposable o brut imposable, la cantidad que tienes que declarar a los impuestos. Esa cantidad, aunque parezca sorprendente, es superior al neto que has percibido tú, porque hay sobre ciertas cotizaciones que tienes que pagar impuestos sobre la persona. Así que no te sorprendas si el cúmulo que tienes que declarar los impuestos es superior que el que has ganado. Bueno, entonces yo creo, aparte de todas las cotizaciones, al final de la nómina ponen también las ventajas, por ejemplo, la carte orange o el ticket restaurant, el título de transporte o los tickets restaurantes, que es una ventaja para ti. Entonces, aparecerán como algo que te pagan sin cotizaciones, simplemente para que parezca en tu nómina que te han pagado la tarjeta de transporte. En el caso de los tickets restaurantes, como hay una parte que tienes que pagar tú, te los van a deducir de la nómina. Pero todo esto ya al final, porque no pagas cotizaciones sobre ello. Son elementos fijos no sometidos a cotización. Seguimos. Entonces, ya tenemos el neto de cuánto vamos a recibir en el banco. Tenemos cuánto hemos pagado de cotizaciones, ya sabemos cuánto hay que declarar a los impuestos y nos encontramos con otra información que es muy importante en la nómina, que son las vacaciones. En la nómina aparecen si has cogido vacaciones ese mes, evidentemente. En esta nómina no tenemos los elementos variables, como por ejemplo si has estado ausente, si has cogido vacaciones, si has tenido primas. Las primas son variables que pueden surgir, por ejemplo, para primas de vacaciones o primas porque realizó un objetivo. Son elementos variables que no tienes todos los meses. Los elementos variables, las horas suplementarias, por ejemplo, también es un elemento variable porque todos los meses no haces el mismo número de horas suplementarias. Están sometidos a cotización. También se pagan impuestos y están arriba de la nómina sobre los elementos variables. Pero bueno, volvamos a las vacaciones. Las vacaciones en Francia se acumulan... Voy a escribirlo. En Francia se acumulan 2,5 días de vacaciones al mes. Para un periodo de referencia. El periodo de referencia en Francia va del 1 de junio al 31 de mayo, lo cual quiere decir que se acumulan vacaciones durante todo ese periodo que puedes coger a partir del 1 de junio del año siguiente. Entonces, muchas veces hay dos renglones, un renglón que es N-1 y un renglón que es N. Esto es las vacaciones que has acumulado para el año del año anterior. Normalmente, si multiplicamos 2,5 por 12 meses, acumulas 30 días. Por ejemplo, en este ejemplo, estamos en julio, la persona ha acumulado 30 días del año anterior
y 5 días, 2,5 por junio y 2,5 por julio, del año actual. De las 30, hay unas cuantas, 16, que ha cogido. Ya. Por lo cual, le quedan todavía 14 días de vacaciones por coger. Como estamos en julio, esos 14 días los podrá coger entre julio y el 31 de mayo del año anterior. Y estos 5 no los podrá coger hasta junio del siguiente año. Esto es totalmente la teoría. En la práctica, evidentemente, si necesitáis vacaciones antes de que pase un año entero, podéis hablar con tu puesto superior e intentar negociar con él si puedes coger o bien vacaciones por anticipación o bien vacaciones sin sueldo, lo que se llama congé sans solde. Hemos visto que el tiempo de trabajo en Francia para un tiempo completo eran 151 horas, 67. En muchas empresas, a causa de la negociación de las 35 horas, tienes RTT, que son recuperación del tiempo de trabajo que has hecho de más de 35 horas. Todo esto dependerá de tu empresa, del convenio colectivo, etcétera, etcétera. Pero a menudo vas a tener días de vacaciones RTT que también aparecerán en tu nómina. Y yo creo que respecto a la nómina es todo lo que podemos decir. Mirar bien cuál es el salario mínimo, si está respetado respecto a las horas de trabajo. Respecto a las horas suplementarias, porque también es una pregunta que suele venir muy a menudo, las horas suplementarias se calculan por semanas. Las 7 primeras son a 25% y a partir de la octava a 50%. Pero eso si lo realizas en la misma semana. Es decir, que por ejemplo, en el mes de julio, si esta persona ha hecho 10 horas suplementarias, haciendo 2 horas y media cada semana, esas 10 horas serán a 25%. Si ha hecho 10 horas en la misma semana, tendrá 7 horas a 25% y 3 horas a 50%. Yo, respecto a los días, los domingos, los días festivos que se trabaja, la nocturnidad, todo eso, es muy importante que veáis cuál es el convenio colectivo y cuáles son también los acuerdos que se han firmado dentro de la empresa. Para eso los delegados del personal podrán explicároslo. No dudéis, si tenéis alguna cuestión precisa, preguntárselo a los responsables de recursos humanos o incluso a los delegados personal, que normalmente tienen una formación para poder explicaros vuestras nóminas. Pues eso es todo. Muchas gracias.